Les voy a contar un poquito pues lo que hemos estado haciendo en E3G, que pues es una ONG think tank que está basada pues en Londres, pero que hemos venido haciendo un trabajo con varios países de Latinoamérica. Entonces pues empezamos a ver que en Latinoamérica hay mucha actividad en relación a desarrollar los planes de desarrollo bajo en carbono y también de mitigación al cambio climático. Hay una gran dinámica y pues se está buscando una mayor escala, un mayor alcance. Entonces empezamos nosotros a trabajar más de cerca con Chile, Perú y Colombia, que también venían en el proceso de MAPS. Y pues con la financiación de CDKN empezamos a trabajar con ellos y a hacer algunas misiones de exploración. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar más de cerca con Chile, Perú y Colombia y empezamos a identificar situaciones más puntuales en relación pues cómo vamos a empezar a implementar esos planes que ya se han venido trabajando. Entonces nos damos cuenta que en estos países en particular se ha identificado la necesidad de crear un entorno propicio para invertir en las prioridades identificadas en estos planes de desarrollo bajo en emisiones y de resiliencia al cambio climático. También se está buscando mucho el fortalecimiento del conocimiento de los desafíos financieros y cuáles son las alternativas de mitigación de riesgo para atraer la inversión del sector privado. Hay muchos esfuerzos también enfocados en todos estos países en la creación de sistemas de gobernanza apropiada que pues faciliten la implementación de estos planes, que como sabemos pues es un criterio muy importante. Entonces, pues con todo esto en mente empezamos a pensar que definitivamente para poder avanzar en la implementación de estos planes se hace necesaria una acción urgente en el área de finanzas. Hay que empezar a pensar de una manera estratégica cómo nos vamos a mover hacia allá. Pensar de una manera estratégica cómo nos vamos a mover hacia allá. Entonces, ¿por qué pensamos que es muy importante empezar a pensar de una manera estratégica en la parte de finanzas? ¿Por qué pensamos que hay que asegurar que hayan intervenciones sectoriales y territoriales específicas que reconozcan los diferentes papeles de las finanzas públicas y privadas? Porque hay que asegurar que estos fondos públicos, nacionales o internacionales, estén catalizando la inversión del sector privado. Que se desarrollen enfoques específicos de país que ayuden a integrar estas estrategias en el presupuesto nacional. Definir estrategias financieras que soporten los objetivos de desarrollo nacional. Y pues empezar a desarrollar proyectos que sean financieramente viables, que nos permitan empezar a aprender haciendo y pues que al final nos lleven a desarrollar pues en una mayor escala. Y mirando pues en esto nos damos cuenta que es muy importante que todos tengamos en cuenta que la discusión sobre el financiamiento de los planes de desarrollo bajo en emisiones y adaptación varían en profundidad y enfoque en cada país. Son muy específicos de cada país, como vemos acá en la lista, muy enfocados en los planes de desarrollo de cada país, entonces son específicos. Entonces aquí, cuando empezamos a ver todo este número de preguntas y de necesidades, entonces nosotros empezamos a pensar cómo podemos facilitar y mejorar la implementación de estas estrategias. Entonces, hay mucho trabajo ya realizado en varios países en relación a las estrategias de desarrollo bajo en emisiones y de adaptación que ya se ha venido adelantando. Pero entonces pensamos que ahorita tenemos que empezar a sumarle un plan nacional de financiación que nos permita entonces encontrar un portafolio de medidas financieras para la implementación de esos planes. Entonces, la idea es que este portafolio de medidas nos ayude a cerrar esa brecha entre esos procesos de formulación de políticas y de planificación que se vienen haciendo para que nos movamos hacia la implementación. Pero entonces es importante que tengamos una mentalidad estratégica para que este portafolio esté en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, esté en contexto con las instituciones y capacidades existentes y haga un mejor uso del financiamiento internacional para el cambio climático. Entonces hoy nos vamos a enfocar más en esta parte bueno, y entonces cómo vamos a hacer a nivel nacional para encontrar cómo financiar estas estrategias. Entonces les vamos a contar un poquito cómo hemos empezado a pensar en E3G que podemos abordar este asunto. Entonces lo primero que vemos es que creemos que esto va a ser un proceso iterativo en donde se tienen que involucrar todos los actores relacionados pues al tema y donde todas las etapas tienen que estar en una continua retroalimentación, donde se aprenda porque todo esto es nuevo. Entonces tiene que estar integrado desde el proceso de diseño de los procesos, planificación,
políticas, la identificación de las prioridades de los planes de desarrollo bajo en emisiones, la definición del plan de financiamiento, la identificación de los socios locales y su relación en el trabajo, otros socios que pueden ser identificados y ya pues la formulación de proyectos. Entonces va a ser iterativo y de continua retroalimentación. Entonces, con este proceso pensamos que podemos empezar a responder preguntas importantes, que son las que tenemos que empezar a pensar y abordar para movernos pues hacia el portafolio financiero. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los incentivos económicos y los mecanismos de mitigación de riesgo que son necesarios para redireccionar los flujos de inversión hacia sectores y nuevos modelos de negocios que van a ser necesarios? ¿Cómo integrar estos incentivos en las prioridades de desarrollo y el presupuesto nacional? ¿Cuál es el papel específico que juegan las políticas y normas para incentivar inversiones en el desarrollo bajo en emisiones y resiliencia al cambio climático? Y ahí seguramente vamos a encontrar más preguntas y vamos a empezar a ahondar más, y entonces nos vamos a preguntar quiénes son los actores claves del sector financiero nacional que tendrá que tomar acción. ¿Cuál es el papel de los mecanismos existentes y también emergentes de financiación pública nacional e internacional y cómo se pueden utilizar de una manera más efectiva? ¿Y cuál es la interacción necesaria entre las políticas públicas y los marcos normativos para catalizar la escala y el ritmo de inversión que son requeridas, que se necesitan acciones mucho más rápidas que normalmente por las prioridades del cambio climático? Bueno, entonces, de este proceso es llegar a desarrollar una ruta nacional de financiamiento bajo en emisiones y adaptación, donde las finanzas públicas nacionales e internacionales en el tiempo apalanquen las inversiones del sector privado y pues también con finanzas internacionales. Pero entonces, ¿cómo vamos a llegar a definir cómo es esa grafiquita, por ejemplo, para Perú, que va a ser muy diferente de para Colombia, para Chile, para otros países? Entonces pensamos que tiene que ser un proceso estratégico donde se determinen prioridades a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que son las que finalmente queremos alcanzar. Y estas actividades todas pensamos que pueden empezar ahorita al mismo tiempo, pero tienen que tener muy claros cuáles son los objetivos específicos para cada fase. Entonces, por ejemplo, a corto plazo pensamos que es muy importante construir la base sostenible, promover el diálogo, la participación de todos los actores intergubernamentales y del sector privado, y fortalecer y crear instituciones, estructuras institucionales financieras. A mediano plazo pensamos que ya se pueden empezar a desarrollar proyectos pilotos y criterios de referencia para facilitar la toma de decisiones. Como decimos, aprender haciendo, y nada más puede ser uno de esos factores que nos pueden ayudar a aprender. Procesos de monitoreo y evaluación, coordinación de los diferentes recursos financieros y capturar las lecciones aprendidas, como siempre en el circulito iterativo de retroalimentación. Y a largo plazo entonces ya es algo más robusto, ¿sí? Crear un marco que sea un marco sostenible de financiación para promover una transición continua en el largo plazo. Entonces acá ya habría una regulación financiera, distribución de recursos para facilitar inversiones del sector privado en las áreas que más lo necesitan, y otra vez poner a prueba las lecciones aprendidas, porque hay que aprender y hay que retroalimentar. Pensamos que se va a necesitar un diagnóstico que está en evolución, para la toma de decisiones estratégicas, para la formulación de políticas públicas financieras, que ayuden a formar esta grafiquita también. Y entonces ahí tenemos otras preguntas que nos tenemos que hacer, muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, algunas de las que hemos pensado son: ¿cuáles son los recursos necesarios y disponibles para las diferentes etapas de implementación? ¿Cuál es la capacidad que tiene el país? ¿Sí? ¿Dónde están los vacíos financieros que veíamos antes, que nos preguntábamos, bueno, cómo podemos utilizar las finanzas internacionales para llenar esos vacíos, otras finanzas? ¿Cuáles socios de desarrollo nacional e internacionales son los más adecuados para la implementación? ¿Cuál es el papel deseado para los intermediarios financieros? ¿Y cómo distribuir riesgo entre estos intermediarios para catalizar las inversiones? Entonces ya preguntas más enfocadas en la parte de finanzas. Bueno, entonces este es el trabajo que hemos venido desarrollando y hemos trabajado hasta ahorita pues con Chile, Perú y Colombia, y
Y pues la idea es que aquí nos sentemos todos a discutir sobre qué pensamos, cómo nos vamos a mover a la parte de implementación de estas estrategias. Y pues tenemos un panel muy interesante con actores de varios sectores que les vamos a hacer unas preguntas que esperamos nos ayuden a empezar a pensar cómo nos vamos a mover acá. Entonces son 4 preguntas nada más, 4 preguntas generales, pero que pensamos que son por donde tenemos que empezar. Entonces vamos a empezar pensando cuál es el papel que debería jugar el gobierno nacional y el sector privado en la financiación para la implementación de los planes de desarrollo bajo carbono y resiliencia al cambio climático. No las voy a leer todas ya porque empecemos la discusión y ahí las vamos abordando pues todas. Entonces son 40 minutos que vamos a discutir con el panel y después abrimos 40 minutos para que todos participemos y tengamos preguntas. Bueno, les voy a presentar el panel que tenemos entonces para que sepamos quiénes están con nosotros. Entonces empezamos por este lado. Tenemos a José Manuel Sandoval, que trabaja en la Estrategia de Desarrollo Bajo Carbono de Colombia. Tenemos a Cristian Arturo Alrid, de pronto lo pronuncié mal, que es el jefe de estudios especiales del Banco del Estado de Chile. Tenemos a Fernando Farias, que es el director de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Tenemos a Helen Meirovich, que es especialista líder de cambio climático en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y tenemos a Dante Lagata, que es el director general de Biopower Capital en Perú, entonces nuestro sector privado. Entonces empezamos pues la discusión. Bueno, entonces la primera pregunta que tenemos entonces es ¿cuál es el papel que debería jugar el gobierno nacional y el sector privado en la financiación para la implementación de estos planes? Entonces le voy a hacer la pregunta a todos, pero empecemos por ejemplo con Dante, pero quiero saber cuál es tu punto de vista no solamente del sector privado, pero tú también cuál crees que es el papel del gobierno. Cada ministerio es autónomo y no necesariamente divulga ni coopera con un problema nacional. Y en consecuencia, las discusiones del plan energético es con el Ministerio de Energía y Minas, el regulador eléctrico o de hidrocarburos y el operador en tiempo real, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Y lo que debe hacer es buscar los stakeholders que son salud, ambiente, economía y energía y tratar de llegar a algunas políticas nacionales y no sectoriales. En esa forma podemos hacer solución de ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, la tarifa eléctrica a 6 centavos por kilowatt hora, ¿ya? No puede hacer ningún proyecto de energía renovable, ¿verdad? En cambio, en otros países, Colombia y Chile, que veo que está aquí, son el doble y hasta el triple de tarifa, ¿ya? Por ejemplo, Chile está entre 150 a 180 dólares megawatt hora, Colombia 80, y aquí no podemos hacer proyectos de renovables, ¿no? Y debe haber metas claras, pero no grandes metas, ¿ya? Y escalonamiento de ellos, o sea, una meta por 2 años y tratar de lograrlo. Después, otros 2 años, tratar de lograrlo. En lugar de decir, del piso vamos a ir al cielo en un día. Ese no funciona, ¿no? Y obviamente debe haber fondos, ¿ya? Para proyectos viables, ¿ya? Estos fondos, hoy en día en financiamiento, lo que hacen el Banco de Desarrollo, COFIDE en este caso, que es el nacional, o cualquier extranjero, export-import de Estados Unidos, alemán, o lo que sea, BID, encarga el banco local de tomar el riesgo y financiar el proyecto. Lo que pasa es que el banco dice, bueno, yo estoy financiando a 20%, entonces este crédito va a ir a 20%. ¿Cuánto ha recibido el financiamiento multilateral? A 6%. La diferencia lo gano yo,
¿ya? Entonces muchos proyectos no pueden ser viables. Si tenemos una tasa de 9% o menos de financiamiento de largo plazo, de deuda, en un fideicomiso, ¿ya? Y un MIGA de garantizar cumplimiento del Estado, ¿ya? Podemos hacer un proyecto interesante. Ese no existe hoy, ¿ya? Y los incentivos, hay 3 formas de hacer esto, y cada país tiene su forma. Feed-in tariff, o sea, que fija una tarifa del proyecto, y todos los proyectos que cumplan el estándar y la regulación de ese precio entran, ¿ya? Ha usado Alemania y otros países europeos. Aquí usan licitación pública sobre proyectos específicos de renovables, ¿ya? Estados Unidos usa un crédito tributario. Hace el proyecto, le da un cheque por 30% del proyecto, entonces no afecta la tarifa, pero sí recibe un subsidio vía la inversión, ¿no? Pero se tiene que hacer algo en este sentido, ¿no? Y obviamente debe haber penalidades, ¿ya? Para el inversionista tiene que cumplir, para la parte de gestión salud, porque biomasas, por ejemplo, producen muchos problemas de salud. Entonces gente tiene miedo de recuperar esos residuos y trabajarlos correctamente. Aquí hay quema en toda la parte agrícola, después de la cosecha, quema, ¿ya? Y ese quema causa contaminantes, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, no va a haber quema. Sí, claro, pero no pueden cortarlo en un día porque si no habría un problema. Es un poco el sentido de estas cosas, ¿no? BID y CAF, que tienen programas de startups, ¿no? Muchas gracias, Dante. Fernando, de pronto tú desde el punto de vista del gobierno, ¿qué visión tienes? Gracias, Marcela. Sí, yo creo que este tema de la relación entre el sector público, privado, amerita mucho darle vuelta y tratar de encontrar incluso un nuevo lenguaje, un poco esto de aprender haciendo, ¿ya? Que yo creo que al final del día es la manera de avanzar en el corto plazo. La NAMA funcionaba con una lógica público-privada, en el sentido de que la mayoría de los fondos que se requerían para la NAMA y que se solicitaron a financiamiento internacional eran para un fondo de apoyo a que proyectos del sector privado pudieran ir a conversar con la banca, ¿ya? Entonces, al final del día, lo que nosotros vemos como sector público es la articulación de un proyecto más grande, porque claramente el proyecto apunta a que haya aproximadamente 100 nuevos proyectos que vayan a discutir con la banca, pero que reciban condiciones más factibles o más valiosas, porque al final del día la lógica de la banca funciona con la lógica de la banca, en el fondo. Cristian, puede dar más líneas respecto a eso, pero en el fondo vemos que a través de una NAMA podemos tener la oportunidad de conversar y de hecho uno de los elementos que nos pidieron a esa NAMA, que fue financiada por 15 millones de euros, es que tenía que tener un aspecto transformacional, ¿ya? Y el aspecto transformacional nosotros lo vemos en cómo podemos juntar estos 3 ítems, ¿no? Interesar al sector privado en un área que le haga sentido desde el punto de vista financiero, pero que también tenga un impacto ambiental, ¿ya? Y a nosotros como sector público en facilitar el poder juntar, hay que muchas veces algunos pueden ser incluso competencia, pero que si ven que el sector público está detrás de este proyecto, pueden sentirse mucho más atraídos para poder participar. Muchas gracias, Fernando, muy interesante esa experiencia. Te voy a preguntar a Cristian desde el punto de vista de la banca. ¿Qué piensa como dice Fernando que hay que darles? ¿Qué es lo que tú crees que es el papel del gobierno? Yo creo que aquí hay que distinguir
voy a ir un poquito más agua arriba. Yo creo que todos los sectores lo que queremos, y como se planteaba en la mañana, es una carretera ojalá relativamente pavimentada, que tenga límites al lado y lado, que sean conocidos, que sean compartidos. Yo creo que perdón. Entonces, yo creo que el punto está en que el rol del Estado en esto es fundamental, no el rol de los gobiernos. Yo creo que aquí hay que tener una visión de Estado, que no pase de gobierno a gobierno. Yo creo que en nuestros países uno de los problemas que tenemos es que los planes duran 4 años y refundamos todo. Desde el punto de vista de un banco, eso no es financiable. Todos esos riesgos no se pueden correr. Los bancos evaluamos riesgos, evaluamos proyectos, evaluamos empresas, pero principalmente se evalúan los riesgos que hay. Y cuando los riesgos son desconocidos, cuando las cosas son nuevas, cuando no nos logran convencer de los proyectos, de la viabilidad de hacerlos y que van a llegar a buen término, no nos metemos. Así de simple. Podemos hablar más adelante del tema. Y yo creo que aquí, más que de los bancos, hay que hablar del sistema financiero, el sistema de financiamiento que tienen los proyectos. Los proyectos tienen desde investigación tecnológica, desarrollo tecnológico, todo el proceso de construcción, todo el proceso de desarrollo posterior y de operación. Cada uno tiene riesgos per se. En general los bancos no nos metemos en desarrollo, en investigación tecnológica. Tú vas nos preguntan en Chile ¿cuánto invertimos en I+D? 0. Copiamos. Hay otros que ya lo están haciendo. ¿En cuántos proyectos de construcción o expansión nos metemos? Solamente en sectores conocidos, con tecnologías conocidas. No en cuando hay un convencimiento que las cosas realmente ya están funcionando. Y por eso que se habla del sistema, hablemos de un sistema financiero más que de los bancos, porque tenemos capitales de riesgo, tenemos private equity, tenemos fondos de infraestructura, tenemos fondos de pensiones, tenemos los créditos mezaninas de los bancos, lo que te estaba hablando. Y al final entramos los bancos comerciales. Los bancos comerciales ya entramos cuando está todo aprobado, cuando está prácticamente los fondos de inversión. Tenemos capitales de riesgo, pero muy chicos. Lo que se habla hoy día, el Banco de Crédito Perú, hoy día que con gran orgullo, pero un fondo de 10 millones de dólares, financiado no por el banco, sino que refinanciado por algún financista internacional, que incluso puede ser un filántropo, no sabemos, puede ser un family office que está detrás y que pasa en Chile. Ese mismo proyecto lo tiene el Banco de Crédito en Chile, que también tiene una sociedad con el Banco de Crédito Perú, pero lo tiene por 30 millones de dólares y lo está haciendo hoy día, tú lo debes saber, está comprando bloques de energía a generadores chicos para poderle dar un precio y hacer que sean bancables los proyectos. Hoy día porque uno de los grandes proyectos. Entonces yo creo que el rol del Estado, y con esto termino, es que ojalá estemos todos de acuerdo en cuál es la ruta a seguir, cuáles son los proyectos, cuáles son los riesgos, que los conozcamos, cuál va a ser el aporte de cada uno. En Chile hoy día tenemos, y tú lo debes conocer, debemos tener 25 programas de financiamiento para proyectos verdes, a través de Corfo, a través de los distintos ministerios. La ocupación es mínima. Tenemos un pipeline de proyectos de generación no renovable, que estuve viendo, hay 200 en el pipeline, de los cuales 160 están aprobados, pero solamente el 7% de eso está en construcción. Todo lo demás está detenido por alguna cosa, y básicamente por financiamientos. Y es porque incluso los que lo están haciendo no siempre logran demostrarnos a nosotros que es factible, por qué lo está haciendo, y que no solamente es obligación, sino que es un convencimiento que lo tenemos que hacer. Yo creo que ahí todos tenemos un rol que cumplir. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos que hay barreras que tenemos que empezar a romper y a identificar. Entonces, pensando en eso, pensemos en nuestra segunda pregunta. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos para el sector público y privado en relación a la movilización de estos recursos financieros? Y quisiera escuchar tú, Helen, que de pronto viste experiencia en diferentes países. ¿Qué crees? Sí, bueno,
Quisiera hablar de dos cosas. Una, desde el sector público estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener una visión, lo hablábamos ayer, lo hablaron esta mañana, que tiene que haber una visión, unos objetivos que dé credibilidad al proyecto de país que se quiere meter en hacer un plan de desarrollo bajo en carbono. Entonces, si bien el sector público tiene que hacer el marco y tiene que hacer los incentivos que estaba mencionando Dante, el tipo de instrumentos que quiera, también existe un elemento de inversión pública, que muchas veces puede dar una señal al mercado y a la banca, de que si el sector público se mete y hace una inversión en geotermia, quiere decir que puede haber un potencial. No todos van a tener la suerte que tuvo México de encontrar un fondo geotérmico tan grande, ¿no es cierto?, que fue una característica especial, pero es importante que el sector público se meta en hacer una inversión también, y ahí entramos en un detalle que muchas veces los sistemas nacionales de inversión pública pueden rechazar ciertos proyectos, porque también la tasa de descuento de los proyectos de inversión pública es del 12%, y sigue siendo del 12%. Y sobre todo pensemos en los proyectos de adaptación, donde la tasa de descuento de 12% puede hacer inviable muchos de los proyectos. Recién estamos bajando en la región los niveles del 12%, tal vez al 9% en algunos países. Pero entonces, en el sector del Estado, que podría hacer financiamiento y podría hacer inversiones que sean demostrativas y que den la señal de que hay un compromiso con este plan, pueden tener también limitantes ya hasta específicas, que tienen entonces no solamente que crear los incentivos de feed-in tariffs, pero también fijarse cómo se están haciendo las propias inversiones en el sector público. Ese era un punto. El segundo punto que quería mencionar y que creo que a nivel internacional, por ejemplo el BID y muchos otros fondos están haciendo, es crear fondos a capital perdido, ¿no es cierto? O sea, donaciones. Donaciones que hagan el trabajo inicial de prefactibilidad y que puedan saber que no tienen que devolver ese dinero, pero ir haciendo un paso adelante, ¿no? O sea, ese es un tema previo a todos los otros puntos que mencionaste. Entonces, por eso es que, bueno, en el caso del BID nosotros teníamos el fondo SECI, que lo seguimos capitalizando dentro del banco, pero tratando de orientar esas donaciones a proyectos que tengan potencialidad futura de impacto. Entonces, esos eran los dos puntos que creo que son desafíos que pueden ser limitados o podemos haber reconocido, pero no hay suficientes fondos a capital perdido todavía. O sea, no hay tantos porque todos quieren o cofinanciamiento o quieren un fondo, bueno, concesionales, pero entonces es necesario un poco más de ese tipo de fondos. Y a nivel de inversión pública, que podría ser una forma de incentivar y de demostrar el compromiso, sí tenemos que ver detalles como esto que mencioné, simplemente un punto, que es la tasa de descuento. Y José Manuel, vos que has estado trabajando en la definición de la estrategia de desarrollo en carbono en Colombia, ¿cuáles ves son las barreras más importantes para la implementación de esa estrategia? Bueno, en nuestro caso, en el caso de Colombia, digamos que en este punto vemos como gran desafío generar todo ese marco que permitirá realmente la implementación, canalizando los recursos con los que debemos contar tanto desde el sector público como privado. Es decir, a grandes rasgos superar las barreras que hemos venido identificando en nuestro proceso de planificación, pues que ya hemos adelantado en el curso de los 2 o 3 últimos años. En este punto ya con la formulación de nuestros planes sectoriales de mitigación hemos encontrado cuáles son esos desafíos en términos concretos, por ejemplo, de regulación. Entonces, para hacerlo concreto, dentro de nuestro plan del sector de residuos, donde la entrada, por ejemplo, en la inversión privada no sería nueva, porque tenemos una experiencia de 20 o 25 años de participación del sector privado, hemos identificado la necesidad de hacer reformas regulatorias para poder introducir el componente bajo en carbono realmente en el sector, porque en este momento todo está orientado
a más bien a fortalecer el esquema de rellenos sanitarios que en la actualidad ya nos acomoda a ese enfoque de bajo en carbono. Entonces el desafío en este momento es poder superar las barreras, y yo diría que generando los instrumentos necesarios. Hemos encontrado felizmente en Colombia una banca de segundo piso muy receptiva, que ya viene trabajando muy de fondo con apoyo internacional, pero también con mucha iniciativa propia del país, realizando estudios de mercado puntuales, encontrando cuáles son esas barreras para la entrada del sector privado, y eso lo vemos como clave. Ahí, por supuesto, en este momento solamente unas experiencias piloto, pero que sin duda tenemos que ampliar para cubrir todos los sectores y todas las iniciativas, todos los planes que nosotros estamos preparando. Desde el sector público vemos un desafío grandísimo en cuanto a la articulación, porque pues el gran impulsor de la estrategia todavía es el Ministerio de Ambiente, con gran apoyo del Departamento Nacional de Planeación, que es como el Ministerio de Planificación en nuestro país, pero nos queda un reto enorme de poder incorporar al Ministerio de Hacienda cada vez más. Sabemos de la importancia de fortalecer el presupuesto público, empezando por monitorearlo. Creo que tenemos que, y esta es una de las actividades que creo que vamos a iniciar durante 2014, poder generar un sistema de monitoreo que nos diga realmente cuáles son las inversiones que se están haciendo, probablemente a nivel territorial ya, y ya sabemos que hay algunos esfuerzos que son principalmente para temas de adaptación, pero vemos que va a ser muy necesario poder contar con esa información para empezar a tomar decisiones, para poderlo incorporar en la planificación del país. El próximo año en Colombia tenemos un cambio de gobierno, tenemos mucha expectativa de poder incorporar ya en concreto el componente de financiamiento dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, ya que contamos con un panorama de política bastante desarrollado en el tema de mitigación, y que avanza, esperamos, con mayor fortaleza durante 2014 para todo el tema de adaptación. Entonces esos son los desafíos que vemos por ahora desde el sector público. Gracias, José Manuel. Bueno, van apareciendo patentes, ya se arrepintió varias barreras que tenemos que empezar a evaluar. Y quisiera preguntarles, ya ahondando un poquito más, pensando en esas barreras, ¿cuáles creen ustedes son las variables que van a afectar de manera más importante esa ruta nacional de financiamiento? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser esas variables más importantes? Tomando esta idea de qué debe hacer el sector público, en Perú al menos el sistema eléctrico de transmisión es muy radial, de Ecuador hasta Chile, ¿no? Y no hay muchos anillos y es muy débil, ¿ya? El operador en tiempo real, su rol es garantizar confiabilidad, ¿ya? Para que el sistema pueda tener eléctrico en todas partes, ¿ya? En consecuencia, no hacemos proyectos de solar ni eólica. No paga una remuneración por tener potencia instalada. ¿Por qué? Porque primero no se puede garantizar el suministro en tiempos definidos, porque a veces hay sol, a veces no hay, a veces hay vientos, ¿ya? En consecuencia no quieren hacer solar, porque el riesgo no es del productor, es del presidente o el comité de lo que llaman aquí COES, que es el operador en tiempo real, que tiene que decir usted sube, usted baja generadores, ¿no? Entonces, este sistema de transmisión y distribución, si se quiere hacer renovables como eólica y solar y geotérmica, tiene que volver un sistema inteligente. Muy bien. Ese probablemente estamos hablando de miles de millones, ¿no? Por lo menos uno, ¿ya? ¿Debe hacerlo el sector privado? Cuando ha tratado de hablar sobre esto, dice, bueno, si usted pone una tarifa
vamos a buscar un financiamiento. Ah, no. No puede ir a la tarifa porque entonces sube el costo eléctrico al consumidor masivo. ¿Ya? ¿Quién debe hacerlo? No, o sea, es una barrera muy importante de la tarifa y el desarrollo de muchas cosas. En biomasas es un poco más simple porque ese puede producir 90% de las horas del año y es muy estable, ¿no? O sea, todas las horas funciona. Ese es el tipo de energía que busca este mercado, ¿no? Y muchos otros, o sea, hablamos de Chile, Colombia, Brasil, todos tienen el mismo problema, ¿ya? Y esas cosas se debe hablar en función de un foro amplio, salud, ambiente, energía, ¿ya? Porque si no, dicen, no, la tarifa no va a aguantar eso, no lo hacemos. La discusión de los temas salud o ambiente ni están incluidos, ¿ya? Porque normalmente el costo de energía, si sumamos salud y ambiente y los problemas que causa y el costo al público, ¿ya? Es 2 o 3 veces la tarifa. Por ejemplo, en Estados Unidos dice, petróleo vale $100 el barril. ¿Cuánto es el costo impacto de comprar petróleo que produce guerras, ¿ya? Defensa contra guerras, contaminantes, salud, $250 por barril, ¿ya? Habría que calcularlo en cada caso de determinar, pero obviamente a veces es más que la tarifa, ¿ya? Es un poco los conceptos que se deben vocalizar y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Gracias. Fernando, te quería preguntar a vos desde tu punto de vista en el trabajo que vienes haciendo en la Oficina de Cambio Climático. ¿Cuáles crees que son las variables más importantes que van a influenciar esos planes de financiamiento? Yo creo que un tema que dijo el colega colombiano en el fondo es, desde el punto de vista del sector público, cuál es el apoyo que tenemos efectivo de los ministerios de Hacienda, ¿ya? Entonces, porque al final hay que conversar con con quien tiene la capacidad de afectar el gasto público, afectar ciertas variables que funcionan también, por ejemplo, con los bancos centrales que definen ciertas tasas y que incentivan o no incentivan que cierta área económica trabajen más o menos coordinadamente. Yo creo que al final del día ese es un área que yo creo que a veces tiende a ser como subvalorada y uno se queda como en un lenguaje mucho más optimista y más ambientalista, pero alejado de la posibilidad de hacer cambio en financiamiento, ¿no? Y si me preguntas por un aspecto que yo veo desde el punto de vista del sector público, yo te diría ese. Complementando eso, bueno, el caso de Chile quizás es un caso especial. Nosotros tenemos privatizada la economía. En la práctica el gobierno no hace, el Estado no hace inversiones. Tenemos todo concesionado, tenemos todo entregado, los servicios básicos públicos tienen tarifas que se negocian con el Estado, pero está entregado todo a los privados. La inversión, la reinversión la hacen los privados. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que es energía no renovable. En Chile se acaba de aprobar una ley, corrígeme Fernando, se llama la ley 2025, que tenemos que tener el 20% de la generación tiene que ser no renovable al año 25. Ese es lo que y pasó con una alta votación en el Parlamento y hay como una... Pero para las empresas eso sigue siendo una parte, casi un impuesto a estar trabajando en Chile. Las empresas son casi todas extranjeras. Y desde el punto de vista de los bancos, esos proyectos siempre van a tener financiamiento, porque tú no evalúas el proyecto, evalúas a la empresa, evalúas el flujo futuro que tiene, que es una inversión de muy largo plazo, por lo tanto el flujo va a seguir siendo. Los problemas los tenemos con los proyectos que son de eficiencia energética, los proyectos que son más chicos. No estamos acostumbrados, los bancos evaluamos los proyectos por flujo,
Cuando tú tienes un proyecto que ahorra, no hay un flujo cierto, no lo vemos. Tampoco vemos la evaluación social del proyecto, si el proyecto es socialmente rentable, no. Claro, yo trabajo en el Banco del Estado, tenemos toda un área de inclusión financiera, pero es para las personas, no es para las empresas. O con proyectos grandes de microempresa, de bien ambiciosos, pero son proyectos muy acotados. Cuando nosotros conseguimos una línea del KfW, por ejemplo, y nos preguntan por proyectos verdes, no tenemos mucha respuesta, porque están metidos, lo que estamos financiando, están metidos dentro de los planes de empresas que están en marcha, no evaluamos el proyecto per se. Y aquí hay una cosa que para mí es bien importante, Fernando. En otros países, a diferencia, claro, nosotros con Chile miramos a la OSD, pero estamos en la cola en la OSD. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la capacidad de generación de recursos en Chile, que es la tributación es un 20% del PIB, es un número grueso, que es de los más altos de Latinoamérica. Estamos hablando, México tiene un 18%, y el resto tiene 12, 15%, y las necesidades son sacar la pobreza, salud y educación, entrar a pensar que el Estado va a financiar una nueva línea de transmisión eléctrica de 2.000 kilómetros, no lo va a hacer. No está dentro va a asegurar las condiciones para que lo que está siga estando lo mejor posible, que no falle, que no se caiga, pero no a invertir el 30% de sus fondos disponibles en cosas que no sean satisfacer necesidades básicas. Y ahí tenemos un problema. Entonces el rol del Estado tiene que ser asegurar que estas cosas se hagan, entregando precios razonables, en Chile no hay crédito directo del Estado a ninguna actividad. Lo que se ha hecho en los últimos 10 años o 15 años es entregar garantías. Todo el apoyo del Estado ha estado por garantías, y en muy pocos casos, porque a Hacienda no le gusta, son incentivos tributarios. Pero no hay financiamiento directo. A nadie le pasan una plata directa para que lo haga. Eso es. Vamos a darle a José Manuel, que no ha hablado, y ahorita ya volvemos a ti, ¿está bien? Y tenemos también y tenemos también a Amalia Min, que está aquí conmigo también de 3G. Bueno. Yo quisiera mencionar 3 variables que me parecen muy importantes. En primer lugar, la ambición y el convencimiento político que tengan nuestros ministerios sectoriales para poder incorporar las acciones que estamos priorizando dentro de los planes que estamos realizando. Eso es un tema fundamental, y eso pues depende en gran parte de nosotros, de que esas acciones que prioricemos, estén vinculadas justamente al desarrollo del país. Es decir, nosotros, por ejemplo, si logramos vincular en temas de vivienda de interés social en nuestro país el tema de construcción sostenible, o si vemos la oportunidad que tiene incorporar variables de desarrollo bajo en carbono en toda la política de gestión de residuos, o si logramos dentro de todas las políticas de transporte que se están diseñando en nuestro país incorporar estas variables, pues es ahí donde justamente vamos a tener unas reales ganancias y una verdadera incorporación de estos enfoques dentro de los planes que ellos tienen, porque ellos también tienen una influencia muy grande en la formulación de esos presupuestos y en la destinación de recursos del sector privado desde el sector público y el llamado que se le puede hacer al sector privado para realizar inversiones. En segundo lugar, mencionaría, pues también va a depender un poco del tema, del éxito que tengamos con los primeros pilotos o con las NAMAs que tengamos, o que estamos empezando a ver como las NAMAs campeonas, las NAMAs que van a señalar el ejemplo para el futuro. Entonces esas acciones o esos proyectos que realicemos durante los primeros años van a ser fundamentales para convencer y para jalonar mayor financiamiento. Y en tercer lugar, no quisiera dejar atrás pues el tema del apoyo internacional. En nuestro país hay una gran expectativa, por ejemplo, sobre qué puede entrar a financiar el Fondo Verde Climático. El próximo año vamos a empezar una discusión muy importante sobre cómo mejor utilizar los recursos que tenemos asignados por el JEF.
y otras tantas iniciativas, el Fondo de Adaptación, bueno, muchas otras canales que hay. Contamos además pues nosotros con un apoyo y una cercanía muy grande con bancas multilaterales, entonces ese apoyo y esa priorización que hagamos de temas para que ellos apoyen la financiación y la entrada del sector privado me parece también que va a ser clave. Dante. No, simplemente quiero aclarar esto. El sistema de transmisión hace 8 años por lo menos ha sido privatizado totalmente. De curiosidad, el dueño es en casi su mayoría una compañía privada o 2 compañías privadas colombianas, y el socio mayoritario de ellos es la República de Colombia, ¿ya? Ahora, sí, o sea, el gobierno de Colombia es mayoritario del sistema de transmisión de Perú, ¿ya? No pedimos que el Estado haga el sistema o lo amplía, pedimos que nos permite el regulador de subir la tarifa para financiar en el sector privado el proyecto para poder tener solar y eólica. Esa es más o menos la propuesta, ¿no? Yeah. No, yo quería hacer un seguimiento en lo que dijiste sobre los temas importantes. Creo que sí, que el financiamiento internacional es importante y definir, digamos, cuáles eran las variables importantes para los escenarios de financiación. Una parte son los recursos internacionales, pero no nos olvidemos de que esos recursos internacionales tienen que venir a los presupuestos y a los países. Los canales a través de los cuales depende cada país, hay países, y creo que Omar puede contar un poco la historia de que cuando se tiene que ingresar, aunque sea una donación, esa donación tiene que entrar al presupuesto nacional, y los tiempos de los presupuestos nacionales pueden ser distintos del momento en que se aprueba la donación, y eso genera todo un problema de ejecución que puede retrasar e incluso hacer que el resultado del proyecto no se dé. Entonces, hay que tener también en cuenta que no solamente hacer un escenario donde se vean los flujos, como se hizo en algún momento con Carlos Salgado, se hicieron los flujos de inversión y se veía lo que podía ser financiado por flujos nacionales y algunas cosas por flujos internacionales, sino que cuando se traen recursos internacionales hay que ver cómo ingresan al presupuesto, de si van al privado o si van al público, y si van al público, cuál es el mecanismo y en qué condiciones se puede hacer. O si se generan fondos especiales, si son unas cuentas o si se genera una institucionalidad distinta. Y en eso también hay que tener en cuenta las características de la legislación específica de cada país. Una pregunta aquí y después la señor que está en camisa. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Berta Alegre de Cusco, Red de Comunicadores Ambientalistas. En noviembre en Cusco se desarrolló el Interclima 2013 que tenía y tiene como objetivo principal la mitigación. Se llegó a importantes conclusiones que los especialistas lo han expresado en este Interclima nacional. Habla en base a este importante evento, ustedes están apuntando a una estrategia, como dice el doctor Tudela, en el 2014 para desarrollar exitosamente la COP20. Yo creo que esto es todo un reto para nuestro país debido a los problemas detectados ya en el tema de problemas de cambio climático que enfrentamos, sobre todo en el sur como región vulnerable. Yo creo que, como decía ayer un especialista, no solo debemos lograr esa estrategia, sino accionar, actuar. Y eso empieza por nosotros. Yo creo que la COP20 va a ser exitosa, pero va a ser mucho más exitosa cuando se accione y emprendamos esas labores importantes en las acciones de mitigación. Gracias. Podemos también recoger el comentario o pregunta para Si toda nueva institución tiene que ser de mercado, no puede distorsionar el mercado, tiene que ser de mercado. Tenemos un gran número de criterios que tenemos que hacer o tener en cuenta para poder diseñar ese banco. Es muy interesante el ver cómo para un país, y yo sé que Chile ha liberalizado la industria de la electricidad antes de que lo hiciera el Reino Unido, pero estuvieron bastante cerca.
fueron casi los primeros en hacerlo. Ha sido reconocido que el gobierno tiene que tener un rol mucho más activo para poder llegar a nuestros objetivos, y de hecho eso no quiere decir que no se haga de una manera que cree un mercado que no sea competitivo. La provisión de todo esto de los recursos públicos debería aún permitir y ser movilizado de una manera en la que se tenga todavía esa competencia, se mantenga. Yo creo que es muy interesante en su debate y en el caso de Perú también. Yo creo que me recuerda mucho la discusión que ha estado ocurriendo en el Reino Unido y que todavía está ocurriendo, de hecho. Así que, por lo tanto, yo creo que es algo fascinante. De hecho, si nosotros pensamos, yo creo que Marcelo resaltó que uno necesita actividades a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo pienso en el largo plazo. Ahí es cuando uno realmente empieza a ver la necesidad para la inversión a escala. En el caso del Reino Unido tiene este banco de proyectos verdes. En el caso del Reino Unido tiene un rol fundamental muy importante para poder permitir que los bancos comerciales refinancien algunas cosas, porque en este momento hay alguna gran barrera, no se refinancian estas grandes y nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que simplemente, si es que el Reino Unido hubiese pensado en eso hace mucho tiempo, entonces este refinanciamiento se hubiese pensado antes y seguramente hubiese sido incluido en nuestro mecanismo de políticas, y de hecho ahora se están dando cuenta que se necesita, aparte de los procesos, un poco más de financiamiento. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a pasar ahorita ya a la audiencia, a todos a ver qué preguntas tienen ustedes, qué preguntas quieren hacer. Go to the public and let's see what tema género. Pero en todo caso uno ya ve ha sido una excelente discusión, muy informativa. De hecho, mi pregunta relaciona al concepto de revisión al concepto de la estrategia de nacional. No me pregunto si es buena para nosotros, si sería bueno para nosotros ser un poco más específicos con respecto a lo que vemos como los elementos clave de una estrategia buena de LEDs, porque aquí nos estamos enfocando con respecto a los LEDs y porque nos deberíamos enfocar en cómo darle soporte a los países para implementar unos LEDs. Voy a lanzar una idea de lo que debería de ser. Me encantaría tener la reacción del grupo. Yo creo que deberían haber 4 elementos en esa estrategia: la inversión directa del gobierno, inversión de los recursos de presupuesto, infraestructura, de procura, donde se alinee todo para poder darle soporte a esas prioridades. Hay esfuerzos para directamente movilizar la inversión pública, las situaciones o asociaciones público-privadas o esfuerzos para la construcción de capacidades, los bancos. Hay una tercera, un gran portafolio de instrumentos de mitigación o mecanismos de crédito, garantías de préstamo, bonos, etcétera. Y el cuarto sería el soporte de algunos donantes que sirven como catalizadores para que puedan llenar estas brechas. Entonces mi idea, de hecho, es casi como lo que Nadia estaba haciendo, pero por supuesto muy interesante en la reacción del panel. ¿Qué cosa piensan ustedes que debería ser? ¿Cómo deberíamos definir y tenerla y visionar estos elementos clave? ¿Alguno quiere ir? Does anybody want to reply? Gracias, Ron. Thank you, Ron. Concuerdo con I agree with the fact that que tienen que ser comunes en nuestra estrategia, en el fondo. Pero esto es como un cocinero, en el fondo, que puede tener con los mismos ingredientes hacer un plato muy distinto dependiendo cuáles son los elementos que pone primero adentro de la olla, por cuánto tiempo eso funciona, y darle más énfasis a uno u otro. Yo siento que, por ejemplo, en el caso de Chile, estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda en tratar de poder identificar bien dentro del propio presupuesto de la República
chilena, cuáles son, por ejemplo, las áreas en las cuales se invierte rutinariamente dinero, por ejemplo, en el tema del recurso hídrico, en el tema de ciertos apoyos a la adaptación, y que en la medida en que los tengamos arriba de la mesa y contabilizados, yo creo que son un elemento valioso también, porque obviamente el gobierno no va a estar de la noche a la mañana diciendo, bueno, yo voy a redistribuir mi presupuesto y me voy a poner a cambio climático orientado, ¿ya? Sino que tiene que ser un proceso continuo. Ahora, yo también considero que el elemento catalítico de las finanzas internacionales es algo concreto, en el fondo, con lo que podemos llegar a conversar y poder interesar a los distintos sectores, al sector privado, a los ministerios de Hacienda, a los ministerios de Planificación, a la banca también. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Dante. En el caso de Perú, creo que, o sea, yo tengo la experiencia del sector privado, pero he manejado el operador en tiempo real en Perú. Entonces, más o menos conozco ambos lados de esto. Pero yo pienso que el gobierno debe en transmisión, porque si no tenemos un sistema de transmisión, muchas de estas cosas no funcionan, ¿no? Este es como carreteras. El gobierno decide, se va a hacer una carretera, ¿ya? Y en transmisión debe ser igualito. Es una infraestructura básica, es como puentes, represas, carreteras, etc., ¿ya? No es que tiene que hacerlo, pero tiene que permitir los mecanismos para hacerlo. Y debe ser una parte del desarrollo nacional, ¿no? Como todos deben tener electricidad, ¿ya? Ellos deciden, bueno, vamos a expandir el sistema eléctrico. En la parte rural, por ejemplo, es igual, ¿ya? Inteligente debe decidir y hacer una licitación pública de tarifa especial para expandirlo, ¿no? Entonces ya tiene la estructura básica y todos pueden colgar en ese sistema los sistemas que quieren hacer, eólica, biomasa, térmica o lo que fuera el caso, ¿ya? Yo quisiera agregar, yo concuerdo con los 4 elementos señalados, me parecen que son la clave y sobre esa base estamos trabajando y son casi los principios que están orientando el trabajo que estamos realizando en Colombia a través de una institución, un órgano colegiado que hemos diseñado, el Comité de Gestión Financiera, que hace parte de todo el arreglo institucional denominado Sisclima en Colombia y que es el que está llevando la batuta sobre estos temas de financiamiento en materia de cambio climático. Solo añadiría la importancia de vincular estas inversiones, en particular las del sector público, con el tema de desarrollo. Es fundamental que podamos justificar que esas inversiones que vamos a realizar están totalmente ligadas a prioridades de desarrollo y de nuevo, esto ya lo habíamos mencionado acá en la mesa, pero ese es el elemento central, sobre todo para un país como Colombia. Colombia emite solamente el 0.37% de las emisiones globales en este momento y si esas inversiones no están justificadas en que pueden apoyarnos a los grandes desafíos que todavía hay, necesidades básicas insatisfechas, en infraestructura, el sector, por ejemplo, agropecuario, que en este momento en nuestro país tiene una crisis enorme y que ha habido pues toda una movilización social en los últimos años, los últimos meses en materia. Si uno no justifica que esas inversiones van a apoyar esas prioridades de desarrollo, va a ser muy difícil no solamente que sean aprobadas en los procesos políticos de legislativo y demás, que quién es el que aprueba los presupuestos en el país, sino ante la propia ciudadanía de la sociedad civil. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias.
Disculpa, aprovecho para decirles, se presentan cuando hagan la pregunta, nos cuentan de dónde vienen. Gracias. Me presento. Sí, yo soy Michael Allen del programa de Alianza en Energía Alternativas aquí en Perú, pero con trabajo a nivel regional. Me impresionó en este grupo, sobre todo, mi vecino de Perú, por lo que contó de la realidad de trabajar en gobierno. Creo que el papel del gobierno es asegurar un cancho nivelado para todos los sectores. El problema es que el propio modelo corporativo de gobierno es ya pasado, es antiguo. Si escuchamos a los Steve Jobs, a los Bill Gates y todo, ellos tienen el principio de cooperación. En gobiernos tenemos el principio de concurrencia para recursos y todo. La propuesta que quiero ofrecerles a discutir es que a cada momento que un funcionario llega al momento de tener poder de decisión, que le damos un curso intensivo de improvisación teatral. Porque el principio de improvisación teatral es que cooperas. Que nunca digas, por ejemplo, no. Siempre digas que sí y lo llevas un poco más allá. La meta es más importante que el actor. Discuten, por favor. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien se quiere poner de primero en la línea? Bueno, no, yo creo que más allá de si tomamos el curso de improvisación o no, creo que el tema de colaborar y romper silos es crítico. No solamente en los gobiernos, sino también en las organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales cuando se crean silos y competencias. La plataforma Let's LAC me parece que es una instancia justamente que busca eso, que busca la cooperación a través no solamente de los organismos internacionales que quieren apoyar a los países, sino a través de los países mismos aprendiendo. Y muchas veces las comisiones interinstitucionales que se generan a nivel país o el sistema que tiene Colombia busca generar beneficios. Pero muchas veces, como hemos discutido justo en el comité, la cuantificación a la información, si bien no podemos hacer un curso de teatro, sí podemos decir, mira, si te metes en estas acciones vas a tener un cobeneficio, vas a tener un ingreso, es mejor para tu productividad. Entonces, como decías, mencionabas recién, necesitamos encontrar que las acciones que estemos por hacer tengan un cobeneficio sectorial o que estamos resolviendo otro problema, no solamente el de reducción de emisiones, sino que también estamos resolviendo el problema de salud o estamos resolviendo el problema de transporte o estamos resolviendo el problema de seguridad energética, como lo mencionaba el caso de Uruguay. Entonces yo creo que el punto clave es sí, tenemos que generar incentivos para la colaboración y no la competencia. Creo que la plataforma LEDS y el grupo de financiamiento bajo la plataforma LED está viendo la planificación en esta agenda. Yo creo que hasta cierto punto en muchos países lo que estamos viendo, y el caso particular de Colombia, del DMP, está tomando un rol de líder, y yo sé que hemos estado hablando con Chile. Chile tiene algo ahí como alguien en el Ministerio de Finanzas que está mirando esta agenda de una manera bastante seria, pero una vez más, aquí en Perú yo sé que hay gente que están viéndolo, pero sé que son equipos pequeños, ¿sí? Grupos pequeños de personas, y que ellos solos
ellos necesitan mantener la estabilidad, mientras que también tienen que entregar cambios que puedan beneficiar a la población, beneficiar al país. Y por lo tanto yo creo que para mí, por lo menos, esa es una de, y construye un poco más en el punto que Ron hizo del rol catalítico de la financiación internacional. Esto puede ser y debería ser utilizado de manera muy estratégica para realmente demostrar que se puede hacer, la factibilidad. Por eso es que yo creo que las NAMAs que están siendo desarrolladas pueden ser una manera muy valiosa de aprender, que es sobre comprender y desarrollar dentro de los gobiernos, especialmente aquellos que no creen que esta agenda es importante, y que hay muchos ministerios, muchas personas en los ministerios de finanzas que no creen en esto. El sector privado también, de hecho, también lo sienten, sí, en muchos casos. Pero también utilizando esos recursos para ayudar al sector privado, que tal vez muchos de ellos estén muy contentos de innovar, pero no quieren usar sus recursos, ¿sí? Otros dentro del mercado, ver una oportunidad potencial. Así que yo creo que el rol de esta financiación internacional debe de ayudar con esta información. Solo quisiera agregar I would just like to add something that it's quite important. I'm not looking it from the bank's point of view. We have a series of programs of energy saving within the bank, not because we believe in them, but because we think that it's a way, and we put it in our report. For about social responsibility, but I think it's a problem that we have in our societies. It's not that we're doing it because somebody asked us to do it. It's that we have to put it in our business plan, right? For each company, of each house, of each group of people. I believe that when I hear all these things, I feel it's so foreign, so far from me. It's something that each government and each one of us needs to do. We need to have it in our model of life. That this is feasible, that it's possible, that it's necessary, that it's a better world for our children, for our grandchildren. And not just to have it on a piece of paper to say I'm complying with it, to put it in a nice little piece of paper, and that I'm writing my report, I'm putting my report on recyclable paper, but I don't have any other plan or savings plan. So I think we have a great challenge here, all of us, not only the government. Yo más pienso en esta forma. I'm thinking in this way because of my experience with certain countries that I've seen. Many times we look about mega projects, and then the mega project needs to come in, right? But they're not sensible to technology. They don't know. Here in Peru, there's a lack of technology that it's being used already in other parts, in Europe, in China, in India, in the United States, and other places. Yeah. So it is of extreme importance that the population can know about technology. In natural gas, for example, our experience is that we teach children to teach the parents, because the parents are so difficult and they're not convinced easily. Pero los niños captan y ellos convencen. Entonces, la idea que tenemos ahora es hacer pilotos, proyectos de 200,000 a $1 millón. Estos pueden ser financiados por el sector público o por el sector privado. Por ejemplo, hay concursos aquí en Chile también para nuevos productos, startups y nueva tecnología, ¿no? Entonces le da $200,000, $300,000 para piloto. El piloto tiene la obligación de ser demostrativo a la civilidad, los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y con eso se hace proyectos de 3 millones, 5 millones.
Entonces va progresando poco a poco y se va educando todo el mundo. A nosotros pensamos que quizás es una vía mejor que promover una planta solar de 100 megas, ¿no? Porque tiene muchos problemas, transmisión, regulación, esto y lo otro, ¿no? ¿Ya? Pero es otra idea quizás que puede encajar en lo que estaban hablando de los 4 puntos, pilotos. Esto lo hacemos con fondos públicos en Estados Unidos, pero hecho por privados. O sea, el proyecto se presenta hecho por el privado y se demuestra al gobierno y otros la efectividad de la tecnología. Bueno, muchas gracias. Está muy interesante la conversación. Tenemos 2 preguntitas por acá que nos están esperando. Primero vamos acá al señor que está esperando y después vamos a... se nos presenta. Hola, soy Tomás Kotetsky, trabajé hasta hace poco con el gobierno mexicano, establecí la plataforma de financiamiento climático, Nama de Vivienda, Nama Urbano, etc. Yo creo que el problema más grande en todo esto no es el tema de financiamiento climático. Recursos de donación hay, recursos concesionales hay iniciativas que ayudan a pagar lo que queramos. O sea, a fin de cuentas, el tema en México, tampoco fue suerte. O sea, nosotros lo que intentamos hacer fue establecer una plataforma congruente, coherente, en una plétora de iniciativas de vivienda sostenible que había y permitir un marco donde todas estas iniciativas se podrían juntar para lograr un mismo objetivo, donde ya había desarrolladores, donde había inversión privada, donde había tecnologías que podían participar y tenían un lugar donde poner todos esos recursos. Por eso llegó el BID, por eso llegó KfW, Banco Mundial, etcétera, porque tenían en un proyecto congruente donde invertir. Y ese creo que es mucho de los problemas que nos enfrentamos en América Latina, ¿no? Donde hay 25,000 iniciativas por todos lados que no se hablan entre instituciones, donde hay conflictos entre el Ministerio de Vivienda y la Secretaría de Construcción y el de Finanzas y el de Cooperación Internacional, que no pueden lograr una plataforma congruente sobre la cual empezar a trabajar y construir hacia adelante. O sea, todo se queda en pilotos, en proyectos demostrativos y como dicen, si hay un cambio de gobierno, cambio de funcionario, se tiene que volver a convencer al funcionario nuevo con otros indicadores y bueno, siempre se queda todo la misma rueda girando para pagar consultores internacionales que regresan cada ratito a hacer exactamente lo mismo. Entonces, digo, más que problemas de financiamiento, yo creo que es justo eso, o sea, debería de ser un gran componente de apoyo de comunidad internacional y mecanismos financieros, ayudar a establecer una plataforma continua donde haya un diálogo entre funcionarios locales para implementar una estrategia en común con objetivos muy claros y indicadores fáciles de medir. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario en la mesa? Creo que va muy en línea con lo que hemos venido conversando, sí, con la necesidad de ser consistentes. Bueno, pasamos. Hello, I'm Andy Gouldson from the UK. I work in the UK at a university, but I also am as an advisor to our Department for Energy and Climate Change. And we are working here in Lima on a study on the economics and financing of low-carbon, climate-resilient development here. I suppose I wanted to share some observations from the UK's experience, which are not perfect by any means, but the understanding of climate finance is that there is a chain of actors, all of which need to be aligned and have a shared understanding, going from the source of the finance right through to the end of the chain where the finance is deployed. And in the middle, there are multiple other actors who need trust and contracts and stability and risk management and all of these other things to be in place before the finance starts to flow. But the view, I suppose, is that there's lots and lots of private sector finance that could flow under the right conditions, but those conditions are so rarely in place. And that the view is often, especially at the city scale, maybe less so at the national scale, but my colleague mentioned the Green Investment Bank
as one institution which is trying to get these conditions in place, is that the major weaknesses in the chain are the delivery vehicle, the entity that will receive the finance and investment, and then the project pipeline, that there are simply not enough projects which are ready to receive the finance. Then there is a major question about the business model for deploying the finance. If the investments are made, how is the return collected and the costs recovered and fed back into the finance vehicle? And it's at that level often, which is frequently a local rather than a national issue, where the major blockages are occurring, which is stopping the finance from flowing. And clearly much can be done in government to sort that out. For example, having template contracts, the due diligence elements are so expensive. Tener contratos, qué sé yo, que ya estén listos. Los proyectos cuestan como 100 millones de libras. Vemos que se gasta hasta 3 millones de libras para recibir un fondo de 100 millones, qué sé yo. Pero esto podría ser compartido, los modelos de negocio tienen que ser aprobados, se podría hacer tanto por compartir. Hay una necesidad por estas demostraciones, por proyectos privados, para poder probar estos modelos genéricos y podrían ser transferidos a un nuevo contexto. Yo creo que es un problema pequeño y micro, no solamente algo político y grande. Muchas gracias por Thank you very much for sharing this. For sharing your ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Dónde? Por aquí. ¿No? Muy buenas, yo soy Víctor Villas de República Dominicana. En este tercer día estoy saliendo un poco confuso, pero muy contento, porque hemos evolucionado en LEDS, de verdad. En esto yo estoy oyendo mucho desde el primer día, que el cambio climático no es un asunto de ambiente, que es un asunto, sintetizando, ¿verdad?, de desarrollo. Pero yo estoy preocupado porque estamos hablando de financiamiento al clima y no al desarrollo. ¿Será que los países que vamos a recibir, o trataremos de recibir estos fondos, tenemos que ser innovadores y camuflajear las solicitudes, ¿verdad? O sea, no veo la conexión muy clara de lo que estamos hablando, de las necesidades, que estoy totalmente de acuerdo. En República Dominicana es un país pequeño, pero pensamos en grande, quizás ese es nuestro gran problema. El Estado hace mucho, hace muchas inversiones, ¿verdad? No las llama de mitigación o adaptación al cambio climático, pero viene de hace muchos años en la inversión pública. Yo creo que el potencial en nuestro caso está por el sector privado y las agencias internacionales, ¿verdad? Pero vuelvo y digo, me he quedado un poquito confuso porque no sé cómo el Fondo Verde del Clima va a tratar este punto de, ¿verdad?, de cómo va a canalizar los fondos a nuestros países, cuando en realidad los países lo que están esperanzados es, en el caso dominicano, es de utilizarlo en el desarrollo, o sea, contra la pobreza. Nosotros tenemos, y no debiera decirlo, pero nosotros después de estar diciendo que estamos atacando el calentamiento global, etcétera, se tomó una decisión política, pero también económica, y de resolver unos problemas inmediatos en el sector energético. Nos vamos con 2 plantas de carbones inmensas. Me gustó lo de ayer, quizás es una posible solución de lo que ha propuesto la EPA, que en lo sucesivo creo que ellos piensan usar el carbon storage, que todas las plantas de carbón. Entonces, yo creo que las necesidades de desarrollo, nuestros países van a cambiar en función del efecto transformacional. Como dicen, usted va a ser, como me recuerdo a través de la historia, los procesos de agricultura, salud. O sea, los países fueron acomodando sus necesidades en función de cómo venían los fondos, ¿verdad?
Yo creo que va a depender mucho de eso, pero quisiera oír un poquito de cómo los países pequeños en vía de desarrollo, y también otra cosa que me llevo, todos los países de su desarrollo somos altamente vulnerables. ¿Cómo podemos nosotros condicionarnos a esa situación de que los fondos se supone que sean para el ataque al cambio climático, al calentamiento global, pero en realidad nuestras necesidades son de desarrollo? Atacar la pobreza, más educación, mejor salud, etcétera. Por eso es interesante los efectos, quizás los toma de decisiones, darle esos cursos de los co-beneficios, ¿verdad? De que no solamente, ellos no entienden lo que es calentamiento, ni 2 grados, ni 1.5, ni 3. Ellos lo que ven son votos y más presupuesto y más empleados. Muchas gracias, Fernando. No, cortito. Yo no creo necesariamente que haya un opuesto entre estos temas, ¿eh? Y lo miro desde la siguiente perspectiva. Hace poco, o bueno, unos pocos años, el Ministerio de Hacienda es parte del Ministerio de Hacienda de Chile es parte del grupo de negociación que va a la Convención de Cambio Climático, ¿ya? Y es porque ellos se dieron cuenta de que ahí había un tema en el cual ellos tenían que tener una mirada que fuera más allá de la mirada ambiental, ¿ya? Y es porque ellos en el fondo están viendo temas de crecimiento económico, también el tema de desarrollo y elementos como justamente el Fondo Verde del Clima. Quien hace la negociación es gente del Ministerio de Hacienda, porque pastelero a tus pasteles en el final, ¿eh? Sí, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente hacemos algunas cosas de coordinación, sabemos más de adaptación, que ellos no lo saben, pero el tema de financiamiento lo llevan ellos, ¿eh? Y desde ese punto de vista es como la invitación que podemos hacer, tratar no solamente de involucrar nosotros o estar en esas conversaciones, sino que dar el espacio para que los otros ministerios dentro de nuestros sistemas públicos sean parte del proceso asociado a la negociación. Ahí ya está como, tampoco era fácil, nosotros queríamos hace muchos años que el Ministerio de Hacienda fuera, pero en algún momento hizo un clic y empezaron a ir, y de ahí ya no soltaron más eso. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ya tienen ganas de almuerzo? Me les veo las caras. Ron. Well, just wondering, I was thinking it would be useful to just take a few minutes to talk about what form of ongoing collaboration and peer learning. Oh, if you were going to do it. No, you do it. I jumped ahead. I think possibly didn't introduce earlier on, but eso lo voy a presentar antes, pero esta actividad es una de las actividades, de muchas de las actividades bajo el grupo de LEDS, de finanzas de LEDS. Nosotros nos estamos llamando a esta estrategia, estudio de caso de estrategias. Si ustedes lo han visto allí, hay un documento allí que presenta algunas de las formas iniciales de pensamiento. No lo estamos llamando caminos porque queremos ver esta estrategia LEDS, estrategia financiera, y de hecho es con respecto, y al final es como financiar la implementación de la estrategia, o sea que es casi lo mismo, ¿no? Esta es una de las actividades, pero hay otras actividades bajo este grupo de finanzas, y ustedes van a poder llevarse una de estas hojas con ustedes que resume todo, pero rápidamente para resaltar esto, la asistencia técnica, este servicio lo que hace es un servicio que no cuesta nada, que es gratis, que se puede hacer, que se puede accesar por teléfono, correo electrónico, que provee de estrategias financieras o ayuda con la estrategia o conocimientos con respecto a las políticas, etcétera. Y entonces también se está desarrollando, yo creo que se está desarrollando en este momento
with ODI mainly, esto trabaja con el ODI, un mecanismo de asistencia para los recursos existentes, y otra actividad que se está dirigiendo por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. También se está llevando a cabo otro por más de las actividades, capacitaciones o entrenamientos a través de la web con respecto de ese grupo de financiamiento. Hay muchos que proveen una respuesta, un servicio de respuesta rápida con respecto a asuntos claves, en particular cosas que tengan que ver con financiamiento, con respecto a CCC, relacionados a discusiones internacionales con respecto a la financiación internacional, que fue lanzado el próximo año. Así que pueden llevarse esto, y tiene contactos de detalle para las personas que están liderando todas esas actividades. Y también pueden contactar a Bethany y Raúl, ellos coordinan estos grupos. Y también hay en la asociación de LED también está allí. Así que llévense estos también, pero también entiendo que se les ha pedido que llenen una encuesta muy pequeña para ayudar a mejorar el servicio, los servicios que están siendo provistos por la plataforma LED, en particular con respecto a la financiación. Por favor, tomen esto. Son solamente 4 preguntas. Si pudieran hacer esta encuesta sería genial para poder asegurarnos que el trabajo que se está llevando a cabo sea el bueno y que podamos evolucionar de una buena forma. Okay, thank you. Gracias. And thank you all very much gracias a todos for joining us por and please do get haberse in touch unido a if you have nosotros. any Por favor, manténganse en specific contacto questions. si tienen alguna pregunta. Gracias. Bueno, no se me vayan Okay, todavía, que vamos please don't 5 go. minuticos para que 5 minutes resumamos un poquito las to conclusiones, summarize the nos vayamos con conclusions, algunas and we ideas can claras leave para que sigamos with some pensando clear ideas to en continue las- thinking about this. Bueno, pues me parece que fueron muchas ideas muy interesantes acá en la discusión. Voy a tratar de resumir un poquitico como las que se me quedaron a mí, a ustedes además que también le quedaron otras. Y bueno, me moví otra vez a esta diapositiva porque me parece que está muy en relación a lo que discutimos y a lo que todo el mundo comentó. Entonces me parece importante que tengamos esa visión del corto, mediano y largo plazo. Entonces, me parece que tenemos un desafío muy grande desde el gobierno. Tenemos que tener una visión, como decía, una visión de Estado, que nos dé una visión de largo plazo, donde todos hablemos del mismo lenguaje entre los diferentes ministerios. Y me parece que de todos los países que conversamos, todos tienen todavía la necesidad de trabajar más cerca con los ministerios de Hacienda. Y también expandir el diálogo con el sector privado. Bueno, también hablamos de la necesidad y la importancia que tienen los gobiernos de dar esas señales adecuadas para el sector privado, con inversión viniendo del gobierno, con normatividad, legislación y pues con una visión que sea congruente, dando también incentivos, entonces y aglomerando también iniciativas. Entonces hay unos desafíos grandes desde la parte pública. Y también estamos hablando cómo las finanzas internacionales pueden ser utilizadas de una manera bien estratégica para catalizar la inversión y de pronto desarrollar, también mencionaban varios proyectos pilotos que nos permitan aprender y movernos hacia adelante y pues que al final nos ayuden a desarrollar proyectos más grandes y transformativos como veníamos comentando. Y bueno, 2 cositas que me quedan al final. Hay también un desafío grande para todos como sociedad en cambiar la forma en que pensamos y vemos este tipo de temas. Como venían hablando todos, esto no es solamente algo de medio ambiente, de cambio climático, esto es de desarrollo y tenemos que cambiar todos en la sociedad esa visión. Y finalmente, desde la parte de financiamiento, hay recursos. Varias gente decía, los recursos están ahí, pero necesitamos los mecanismos y las señales adecuadas para redistribuir esos recursos a donde los necesitamos en relación a esto.
Bueno, espero que les haya interesado el trabajo y que se lleven pues buenas ideas para seguir trabajando en esto. Y les agradezco mucho a todos su participación y pues a nuestros panelistas que nos dieron unas ideas y una conversación muy interesante. Muchas gracias.